Centro Bartolomé de las Casas Huasimanta Pacha, runamasinchis kunawan kuska. Uyarinakusunchis nisqa programaykichis qallarimunqa. CBC, a la escucha del mundo andino y amazónico. Allillanchu wakuna panaykuna, korajkuna, waynakuna, supaskuna y mainalla kakushankichis. Ñaka lirmushayku angay programaykichis uyarinakusunchis. Lluksimushayku kay Centro Bartolomé de las Casas Manta, Radio Inti Raymimanta. Chaymantapas Radio Poder Cachora, Cachora Distritupi, Chaymanta Radio Radio Chasqui Cotabambas Distritupi. Kuna rimarchunchis imaynas ipirapunku runakunata isqayqipa watakunapi Dina Boluarte haykuriqtin. Imaynataraq runakuna qapariranku, chaymantarayku wañuranku kunanta papankuna, mamankuna, wayqinkuna, wawankuna, panankuna justiciata maskashanku. Y así recordamos y empezamos el día de hoy, sobre todo viendo las constantes injusticias y el racismo de las cuales son víctimas los peruanos día a día, como una piedra sobre los muros que nos separan cada vez más. ¿Sí o no, Kelvin? Así es, Marco. Muy buenas tardes. Y desde Uyarinacusunchis también saludamos a todos nuestros seguidores que nos escuchan por Radio Inti Raymi 830M y también por la página de Facebook, Instagram y Spotify del Centro Bartolomé de las Casas. Hoy es jueves 12 de diciembre y en el programa de hoy recordamos que ya han pasado poco más de 2 años desde que Dina Boluarte asumió la presidencia de la República. Son 2 años donde Dina Boluarte ya continúa en el gobierno y desde aquel 7 de diciembre de 2022 en la práctica ha gobernado un grupo político que se sumó a esta coalición conformada por el Fujimorismo y otros partidos de derecha en el Congreso, así como operadores fiscales, grandes medios de comunicación, gremios empresariales y fuerzas armadas, actores que no han tenido grandes dificultades para convertir a Dina Boluarte en su títere. Desde el 11 de diciembre de 2022 empezaron a registrar los primeros asesinatos que las Fuerzas Armadas cometieron contra los manifestantes que exigían el cierre del Congreso. La renuncia de Dina Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones generales es lo que se exigía. Según la organización Amnistía Internacional, 50 personas civiles y un policía murieron y más de 1.400 personas resultaron heridas durante las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. La evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Boluarte y que resulta vital en las investigaciones que aún continúan en curso. Este martes 10 de diciembre se celebró el Día de los Derechos Humanos, sin embargo en el Perú nuestros derechos son violados continuamente. Evidencia de esto es que desde el Congreso y la Presidencia planean salirse del Pacto de San José para posibilitar que haya la pena de muerte contra violadores. Asimismo se promulgó la Ley 31816 que impide la detención preventiva a policías por uso excesivo de la fuerza. Y estas son las leyes contra la defensa de los derechos humanos. Es por esto que en Uyarinacusunchis abordamos el tema a 2 años de la masacre, dolores e injusticias en el sur. Nuestros invitados que nos acompañarán son la congresista de la República por el Cusco, Ruth Luque. También estará con nosotros César Quispe Calcin, abogado y activista en derechos humanos. Él es defensor legal de los familiares de las víctimas que buscan justicia en la región de Puno. Asimismo, acompañaremos a Raúl Samillán, hermano de Marco Antonio Samillán, médico internista que fue asesinado en la ciudad de Juliaca el 1 de enero durante las protestas de 2023. Tendremos también el reporte de los comunicadores rurales desde Puno, Carla Lope, Evarista Paco y desde Anta, Amílcar Guamán. Luego continuaremos con la sección Extractivismos en el Sur con el economista Pablo Villa y la sección Nocanchis Guarmicuna a cargo del comunicador Gonzalo Tito. Y esto es Uyarinacusunchis, y ahora en este ataque del Congreso y la Presidencia contra los derechos humanos, escuchemos lo que dijo Dina Boluarte sobre la propuesta de la pena de muerte y la respuesta que le dio la congresista Susel Paredes. No debemos tener ningún tipo de contemplación con quienes se atreven a tocar a nuestros niños, a nuestras niñas, que son lo más sagrado, lo más intocable para nuestras familias peruanas. Es momento que ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles dentro de una sociedad, planteemos medidas drásticas. Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores. No podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos. Por otro lado, congresista, el tema de la pena de muerte.
tiene que seguir un procedimiento en el Congreso, a pesar de que la presidenta señala que debe promoverse o debe verse, impulsarse este tema. Es que la presidenta es una mujer ignorante. Entonces no sabe, ella cree que dice, ay, pena de muerte, aquí se vota y ya está. No, hay que hacer un procedimiento. Y que haga el procedimiento. Yo solamente advierto una cosa, yo voy a las cárceles. ¿Y a quiénes encuentro en la cárcel? A los pobres. Los que no han podido pagar una coima, los que no han podido pagar una buena defensa legal. Esos están presos. ¿A quiénes van a matar? Yo te digo, a los que no tengan para pagar una coima y a los que no tengan plata para pagar una buena defensa legal. Y puede prestarse esto a los odios que hayan entre las gentes, donde yo te denuncio por violador, te denuncio por sicario, al final no eres, y como no tienes plata para defenderte o para coimear, te van a matar. Yo no sé cómo hay gente que habla de Dios, que habla de la paz, del ser humano, y no entiende que hay un mandamiento que es no matar. No entiendo, pues esas son las incoherencias de la gente que no cree en la libertad, que no cree en las decisiones de la persona y que no respeta a la gente. Pirrimarishan violador kunamanta, imainata wañunanku, ajina rimashan dina boluarte, chaymanta familiamanta, imaina chay misagrado nishan, ya runapa, ichaqa, chay wañusqa runata mana fácillachu, chay rikuruna leykunata, chay pipis, ña rikuranchis imaina kashan chay justicia Perú suyupi, mana kaqllachu justicia kolkesapa, kuna mana kaqllachu justicia waqcha runapaq. Ichaqa imaynata kaypi uyarisunchis sapakutri religiosukuna hina rimashanku, mana ankay Bibliapi manan chaypi manan sipinkichu runakunata, chaypi nishan no matarás, ichaqa ankaypipas iskayta rimanku. Kunantaq, ahora vamos a escuchar un fragmento de la entrevista a Ernesto Blum en RPP Morgan Quero sobre los derechos humanos. Adelante. Ministro, el día de ayer ha sido el Día de los Derechos Humanos. Desde el gobierno no se han pronunciado respecto a los 50 fallecidos de las protestas. Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. A Dios gracias nos salvamos del socialismo del siglo XXI. Estos desesperados izquierdistas, comunistas, progresistas y caviares armaron un escándalo nacional. Protagonizaron actos subversivos. A la presidenta yo le he exigido abiertamente en esa época, sea usted más dura en la represión. Era blanda al principio. Y en un momento dado, ya cuando muertos, doctor. ¿Cómo puede decir que faltó dureza en la represión? No, es que ahí es que después de eso, después de las primeras marchas, vinieron las tomas de aeropuertos, el aniquilamiento de algunos oficiales, la afectación de lugares públicos. ¿Qué oficiales murieron? Bueno, pero lo cierto es que quien provoca el alzamiento popular, quien provoca un acto subversivo y pretende paralizar el país, es el que ahora culpa a quien se ve obligado a repeler esa fuerza, poner orden, y cuando todavía no hay una sentencia, ni se sabe quién es el culpable, la culpan con toda ligereza y facilidad, ahí es la culpable. Me sorprende, doctor, que usted señale que le pidió incluso más dureza yo le pedí, a la presidenta. Acuérdese usted que cuando la policía intervino en las primeras manifestaciones en Lima, no podía usar sus armas, no podía usar elementos contundentes. Y uno veía cómo a la policía la golpeaban, la insultaban, le tiraban objetos. Y yo salí en la televisión y dije, señora, ejerce usted el cargo de jefa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y actúe usted. Desde el gobierno no se han pronunciado respecto a los 50 fallecidos de las protestas. Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. Estos han sido los miserables comentarios tanto de Morgan Quero hace unos días como también del expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blum, al respecto de los asesinatos que ocurrieron durante las protestas de diciembre de 2022 y enero del 2023. Este es el discurso y las narrativas usuales, los argumentos que suelen utilizar el grupo político que nos gobierna para justificar
lo que fue estas masacres, tanto en Juliaca, en la región de Puno y en diferentes partes del sur del país. Y para esto justamente tenemos que hablar de la defensa de los derechos humanos en nuestro país y cómo están siendo atacados por diferentes leyes y normativas que se están aprobando actualmente. Es así como ahora vamos a escuchar a la congresista por la región de Cusco, Ruth Luque, para hablar sobre el impacto social que está dejando esta crisis, este ataque a los derechos humanos en el sur del país. Escuchemos. A un año de lo sucedido, mi diagnóstico es que hay un sur muy herido a consecuencia de las más de 50 muertes, más de 1.000 heridos, pero que además hay secuelas profundas que muchas familias aún enfrentan. Me refiero especialmente a las personas que tienen discapacidad, como el hecho grave, ¿no?, de este ciudadano en la zona de Apurímac, que le golpearon y le destrozaron la médula y nunca más va a volver a caminar, y que era un agricultor cuya familia además había sacado un préstamo y que se dedicaba, digamos, básicamente a la agricultura. Y como la de él hay muchas historias, o la de este ciudadano Rolando Marcas, que por casualidad estaba en una calle de Lima, que era de la zona del centro, y que terminó con un impacto de una bomba lacrimógena que le destrozó el cráneo, y que hoy tiene aún la mitad del cuerpo paralizado y que tiene más de un año de tratamiento. Entonces, en mi opinión, es un sur dolido, herido, pero además un sur al cual permanentemente el gobierno ha tildado, ha estigmatizado, pero que además lo ha castigado incluso en términos presupuestales. Y todo esto creo que genera hacia adelante también efectos sobre la imposibilidad que en términos políticos pueda haber una cohesión más social, más política. Congreso Perú suyunchispi mana allintachu ruarish, paykunapaq leykuna hurqurinku. Pikuna millayta ruanku, chay crímenes contra los derechos humanos nisqa tranquiluya purishanku, Congreso yanapayninwan. Astawan kunan policiakuna imaynataraq atinku ruayta. Chayka mancharinanchispaq, astawan allin juezkunata mancharirkapunku. Mana allinta justiciata kunanka astawan kunan dina Boluartewan sapapunche imaynata ruanku. Chaypis akashan partidos políticos millayta ruashanku. Unantaq astawan manan justiciata rinchischu. Ahora vamos a escuchar también qué nos dice Ruth Luque sobre y también lo que comenta Marcos, ¿no? Este actuar del Congreso. ¿Qué reporte nos da la congresista Ruth Luque? Creo que el rol del Congreso ha sido nefasto. Es un Congreso cuya mayoría ha sido impune. Han habido y existen varios actores políticos ahí que además hablan con desprecio y que intentan permanentemente justificar los asesinatos de parte del gobierno, y han utilizado incluso ese relato para hoy generar leyes que promuevan impunidad y favorecer, digamos, que prime la impunidad y favorecer a violadores de derechos humanos. Hace poco, hoy día, se ha publicado, por ejemplo, una ley que lleva solo la rúbrica del Congreso, porque Dina Boluarte no hace ningún equilibrio de poderes, para darle un poder absoluto a la Policía Nacional, y la policía nunca se pueda generar sobre un mal efectivo policial que haga abuso del uso de la fuerza policial, una detención preliminar, una prisión preventiva, y junto con eso se ha aprobado una ley para castigar a los jueces y fiscales. Entonces, el rol del Congreso ha sido un rol de absoluta impunidad. Además, nunca ha querido que se instale una comisión investigadora, pero además ha actuado blindando abiertamente a Dina Boluarte y salvándole el pellejo permanentemente para evitar que ella sea interpelada, y es finalmente el Congreso el que está gobernando, es una mayoría parlamentaria la que gobierna, y esa mayoría es Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza por el Progreso, Avanza País, y a veces otras bancadas ahí, satélites como Somos Perú y otras, incluyendo, digamos, alguna gente que ha estado incluso en Perú Libre, el mismo Perú Libre, que terminan prestándose al juego para que ellos saquen intereses y hacer que esto, digamos, no se hable. Así que el Congreso
ha sido un actor de impunidad en todos estos graves sucesos. Increíble lo que menciona Ruth Luque, la congresista actual por el Cusco, ¿no te parece, Marco? El Congreso actuó como una herramienta de impunidad frente a los asesinatos y frente a toda esa arremetida contra los derechos de las personas que salieron a manifestarse, a protestar, ¿no? Y como menciona la congresista, lo importante que hay que preguntarnos y recordar también es las secuelas que ha dejado toda esta ruptura, toda esta fragmentación entre los que se manifestaban, las provincias, las comunidades campesinas y los políticos del gobierno actual, el Congreso, que no escuchaban y más bien mandaban a justificar el uso de la fuerza y hasta llegar a los asesinatos, ¿no? ¿Quiénes son los heridos y asesinados? Pues son personas de comunidades campesinas, niños que no tenían nada que ver con las manifestaciones y que fueron asesinados. La cadena de mando de órdenes nos dice que los responsables van desde la presidenta Dina Boluarte hasta todos los miembros de las Fuerzas Armadas y sus policías implicados, ¿no? Hemos escuchado al principio de este programa cómo justifican estos asesinatos y este uso de la fuerza desmedido, ¿no? Ahora ya vamos también a escuchar qué nos puede decir la congresista Ruth Luque al respecto de cómo se encuentran los procesos de búsqueda de justicia. Escuchemos. Yo he presentado varias denuncias entre penales y constitucionales. Las denuncias penales están en etapa de investigación. Sin embargo, sí es importante que se sepa que, si bien esto está a cargo de las Fiscalías de Derechos Humanos, muchos casos están centralizados en Lima, pese a que existen ya Fiscalías de Derechos Humanos en muchos departamentos. Y bueno, por decisiones que en su momento fueron de Patricia Benavides, terminaron centralizándose en Lima, y esto ha generado una distancia de los casos, porque la mayoría de las víctimas y familiares pues están en comunidades campesinas o en zonas alejadas, evidentemente, de Lima, y esto genera un inacceso a justicia. Lamentablemente a eso se suma estas leyes impunes que ha dado el Congreso con el aval del gobierno, ¿no? El hecho de que ahora los policías no puedan tener, digamos, una prisión preventiva o se hayan relativizado reglas sobre el tema de derechos humanos tiene impacto sobre los graves asesinatos, porque eso significa que los policías, esos que, digamos, hicieron un mal uso de la fuerza policial, dispararon, respondieron, digamos, a una cadena de mando, a direcciones políticas, tanto de Dina Boluarte, el señor Otárola en su momento y otros ministros, difícilmente pueden enfrentar a la justicia si hay todo un andamiaje legal que más bien prima la impunidad, que evita que lo respondan. Entonces, así esfuerzo que se haga, lamentablemente estas leyes que está dando el Congreso merman los pocos esfuerzos de investigación que se hacen. Yo he presentado además otra denuncia sobre temas de discriminación, sobre el tema de las mujeres aymaras, que es una denuncia que está en la Fiscalía de Derechos Humanos por discriminación, está siguiendo su curso. Yo espero que ojalá que la Fiscalía, recogiendo declaraciones, haciendo las pericias que correspondan, pueda tomar una decisión adecuada y sentar un precedente para que un alto funcionario nunca más se exprese de esa manera, porque hay que recordar que muchos de estos casos han tenido una carga altamente racista hacia la población que se ha movilizado, intentando además no ver que han sido actores políticos que cuestionaban las decisiones que se dieron en su momento. Así que las investigaciones están continuando, pero creo que eso por no decir que no va seguramente a la expectativa que quisieran hoy las víctimas. Y eso significa que estén por lo menos en la cárcel algunos altos mandos de la policía y los altos funcionarios estén con denuncias constitucionales habilitadas. No es cierto, no gozando de privilegios. Y lamentablemente en el caso de los altos funcionarios, nuevamente el Congreso blinda y evita que avance. Agradecemos a la congresista Ruth Luque por brindarnos sus declaraciones sobre lo que fueron la masacre aquí en el sur del país durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. Y lo que nos explicó es importante porque tenemos que tener en cuenta que toda esta búsqueda de justicia se encuentra aún en la etapa de investigación. La Fiscalía de Derechos Humanos es la que está a cargo de estas investigaciones, pero que también tengamos en cuenta que durante la gestión de Patricia Benavides, quien fue ex fiscal de la Nación, se dilató el tiempo y no se dieron en todo caso las acciones correspondientes, más bien hubieron muchos tipos de procesos cuestionables y que lo vamos a escuchar ahora mismo con la siguiente entrevista que tenemos. También recordemos el caso de las mujeres aymaras y cómo lo menciona también la congresista Ruth Luque, pues
una carga de racismo fuerte en la represión. Esto también lo escucharemos en la sección Nohanchis Warmicuna más adelante. Pero ahora justamente para hablar del tema de cómo es que hemos sentido, de cómo han sentido desde Puno y del sur del país todo el tema de la violación de derechos humanos, escuchemos a César Quispe Calcín. Él es abogado y principal defensor de los familiares de las víctimas asesinadas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Y en quechua yo de frente eso lo he dicho, chayruna aran, ¿no? Arajina rimamun chayreku ajinata payari no canchista simin hatun tikicharimu hinas pajina hanlarimu, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que este sujeto aquí los quechuas los aymaras a ese tipo de personas los llamamos que son unos caras, porque provienen todavía de la época colonial o tienen una mentalidad colonial que creen que siguen siendo virreyes. Entonces, como creen que siguen siendo virreyes porque su formación, su chip de ellos, su doctrina de ellos, así están adoctrinados, así han sido educados, creen que son los amos del mundo. Creen que siguen en la colonia cuando nos convirtieron a nuestros ancestros en peones, en obreros o prácticamente esclavos, ¿no? Entonces, ellos creen que pueden decir, como ha dicho este sujeto de Blume, ¿no? Y ha abierto la boca y, ojo, lo vamos a denunciar, estamos en ese trabajo. Este señor o este sujeto no se merece ningún respeto, porque lo que ha dicho es un delito. Es un delito que está penado con la misma pena de los resultados con los cuales fueron, en este caso, ejecutados y asesinados nuestros hermanos en el país. Entonces, este instigador lo que va a tener que hacer es pagar cada una de sus palabras que ha dicho, porque en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, ayer fue Día Internacional de los Derechos Humanos, los seres humanos, pues de alguna manera hemos evolucionado y entendido que las personas no debemos matarnos entre nosotros, pero este sujeto ha involucionado y se ha atrevido a decir que él mismo le dijo a Dina Boluarte, que yo lo considero desde acá, desde Puno, como abogado que soy, como quechua que soy, no solamente es una usurpadora, ¿no? Sino es un gobierno de facto, porque así se ha implantado el 7 de diciembre de 2022, porque nunca tuvieron 104 votos, sino 101 votos, nunca hubo sucesión constitucional, ¿no? Sino que hubo un golpe de Estado parlamentario y por lo tanto se inició un gobierno de facto, o sea, un gobierno dictatorial. Entonces, cuando Blume habla de esto, es que ellos están aceptando, ¿no? Que no solamente ha sido una decisión del Consejo de Ministros, de Dina, sino de otros personajes como Blume, y seguramente así vamos a seguir descubriendo que otros bloques, grupos más, yo los llamo incluso de la oligarquía limeña, son los que han mandado matar a nuestra gente, a los nuestros. Entonces, cuando este sujeto habla de esta manera, hay que responder. Y de la forma como nosotros hemos respondido el 9 de enero es inmediatamente denunciando a Dina, a Otárola, a sus ministros, a la cadena de mando, y el día de hoy, a nivel nacional, por ejemplo, para redondear en números, hay 72 carpetas abiertas contra estos perpetradores o violadores de derechos humanos, y de los cuales 32 ya se han formalizado la investigación preparatoria. Imagínate, entonces este Blume va a tener que pasar también por ese mismo camino, porque no podemos permitir los quechua, los aymaras, los uros aquí en Puno, o los chancas, o los guaris, o los chanchan. Yo en el norte les animo a que se autoidentifiquen como los caral, por ejemplo, una gran civilización, de tal manera que le enseñemos a estos caras que no pueden seguir haciendo lo que han hecho toda la vida en estos 500 años, o incluso en estos 200 años de vida republicana del país. En 1923 nada más, aquí en Puno, hace 100 años, en Huancho, Lima, mataron a más de 1000 hermanos. Enviaron al ejército, les metieron bala y arrasaron con toda una población, pero quedó impune. Y ahora les hemos dicho y juramos los quechuas y los aymaras, o prometemos y le decimos a nuestros sapos y a nuestra Pachamama que nos dé fuerza para que estos sujetos paguen y se vayan a la cárcel, y así va a ser. Entonces, Blume va a tener que correr la misma suerte, porque él se ha desbocado y ha manifestado el sentimiento de esa oligarquía limeña y lo que piensan, yo lo llamo en otros momentos, por ejemplo, los saqueadores de la patria, porque son ellos los que están detrás de todo esto.
chaypi rimaran César Quispe Calcín, pero suyunchispi kapaq runakuna qullqisapa runakuna imaynataraq millayta ruwanku, imayna mana runakunata munanku, millarispa rikunku, imaynata wañuchinku protestakunapi. Yaqapaqcha paykunapaq allin chay violación de los derechos humanos, paykunapaq allin chay imayna millayta ruwanku, imaynatapas paykuna atinku niyta. Chaypipis Ernesto Blum nin allinta wañuchillanku chay runakunata, mana pensarispa imayna kashanku wawakuna, mantankuna, taytankuna chay wañusqa runakunamanta. Chaymayna imayna kay runakuna sayapakunku, imana chay dinata, chaypi kashan kunrupis, ichaqa aymarakuna, quechuakuna, imakunataraq llaqtakuna sayrapunku, imakunataq ankay runakuna qaparinku ama hina kananpaq Perú suyunchispi, ama kaqlla kananchispaq, justiciata tarinanchispaq chay juiciokunapi. Ahora continuamos escuchando a César Quispe Calcín, sobre todo en qué etapa van, cómo están las investigaciones. Adelante, escuchemos. Hay 3 etapas en el proceso penal peruano para llegar a una sentencia. La primera etapa, la investigación preparatoria; la segunda, la etapa intermedia; la tercera, la etapa de juzgamiento o juicio oral. Estamos en la primera etapa. Esta primera etapa, para poner un ejemplo, en el caso de Juliaca, y ocurre esto casi en la mayoría de los casos ya a nivel del país, porque hace poco estuvimos reunidos en Fiscalía de la Nación con el equipo especial, los fiscales que llevan a cabo las investigaciones. Entonces, en el caso de Ayacucho, los casos de diciembre, estos días vence ya la investigación preparatoria, luego pasamos con la acusación de Fiscalía a la etapa intermedia, pero lo que va a ocurrir en la mayoría o en los casos más grandes es una ampliación, algunos meses, probablemente 4 meses más, pero luego de ello pasamos a la segunda etapa, ya con acusación. Y las investigaciones hasta el momento son por homicidio calificado, lesiones graves, lesiones leves. Entonces, esperamos que para el próximo año, antes de que termine, podamos pasar a la etapa de juicio oral, ¿no? Pero el 2026 ya debemos estar en pleno juicio oral. Entonces, ¿eso qué significa? Que en un estado normal de cosas, es decir, si estuviéramos realmente en una democracia, hace rato que Dina hubiera estado vacada por incapacidad moral, porque ella sabía todo lo que estaba pasando desde diciembre, y el 9 de enero en el caso de Puno sabían perfectamente cuál era su plan, así que el Congreso pudo hace tiempo interpretado el texto constitucional respecto de la incapacidad permanente para vacarla, pero no lo hacen porque son socios o son mutuos títeres de los otros grandes poderes fácticos que están detrás de ellos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que las investigaciones han sido sumamente lentos. No estamos en una situación normal. Con Patricia Benavides se cambió hasta 5 veces de fiscal en el caso de Puno, y así se ha repetido, hemos visto con el tiempo, con Ayacucho, con Cusco, con Apurímac. Y cada vez que se cambiaba de fiscal, obviamente el fiscal necesita tiempo, ¿no? 1 día, 2 días, semanas, incluso meses para conocer el caso, ¿no? Para encarrilarse. Entonces, ha sido muy perjudicial la presencia de Patricia Benavides, tanto así de que ellos han buscado desde un principio la impunidad. ¿Sabes qué han hecho aquí en Puno? El 9 de enero, ¿no? Los ciudadanos, cuando estaban en el hospital, recibían la visita de personas de civil, o eran policías, y otros que se identificaban, decían ellos hasta de fiscal, que les decían en la cama, ¿no? Malheridos, que ellos eran terroristas y que se van a ir a la cárcel y los vamos a meter a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué optaban los ciudadanos? Heridos, malheridos. Otros se comunicaban en las redes sociales, se corría la voz, otros ingresaban, ya no dieron su nombre, o los que estaban adentro firmaron a la fuerza su alta voluntaria y se fueron. Por eso es que las cifras reales no son las que conocemos de los hospitales, no son las que se ha recogido con la Defensoría del Pueblo, porque hay muchísimos ciudadanos que por miedo ya no ingresaron a los hospitales. Entonces, las investigaciones han sido así de dramáticas,
pero felizmente hay un buen grupo de colegas a nivel nacional que tomamos fuerza, interés y nos compramos el pleito, porque había mucho miedo. Sin duda, cualquier ser humano tiene miedo frente a una amenaza. O incluso nosotros recibimos hasta llamadas, ¿no? Hasta en nuestras casas ahí rondaban con movilidades, con motos. Pero como nosotros no le tenemos miedo, nos reímos a carcajadas de sus amenazas, porque los quechua aymara ya a estas alturas pues hemos perdido todo miedo, ¿no? Porque estamos seguros de lo que vamos a conseguir, es decir, la sentencia para estos violadores de derechos humanos. Chaypi rimariran César Quispe Calcín, siendo las 5:37 de la tarde, 5:37 de la tarde. Chaypi rimariran imaina purisan chay juiciokuna, sipiskuna runakunata, chay Cusco, Puno, Ayacucho llaqtakunapi, chay protestakunapi dinaq haykusqanmanta, chaypi qhawarinku imaynata ruwanku, chaymanta rikuspa juiciokuna, imayta ichaqa imaynataraq susigullawan purishan, imaynata susigullawan ruwarisun chay juezkunata tijirapunku, fiscalta tijirapunku, hukuna churakunku, astawan politukuna chaypi millayta qhawaripunku, millayta ruwaripunku, pitaq chay millayta ruwariyan, chaypi kashan Patricia Benavides, chaypi karan fiscal de nación, imatataq ruwariran paqaripupan, chay imaynata millayta policiakuna ruwarinku, chay protestakunapi policiakuna riranku hospitalkuna, qaparinankupaq qhiriska runata, ama denunciata churaychu nispa, chaywan mana yachanchischu hayk'acha runakuna q'iriska karanku, ichaqa chay llapanta qhawarispa runakuna fiscalkuna sayapakunku, abogadokuna sayapakunku, allinta ruwayta munaspa, justiciasta masqaspa, astawankuna amenazasqa kashanku, hinaspapas kaqlla purimushanku, allin runa hina, qhapaq runa hina munanku justiciata tariyta. Ahora vamos a escuchar a Raúl Samillán y las opiniones sobre los comentarios de Ernesto Blum en sus últimas declaraciones. Adelante. Bueno, para nosotros los familiares que somos víctimas de este gobierno y de este Congreso golpista, es muy lamentable e indignante, ¿no? Que ya más de 2 años este señor salga y tenga que mencionar que fue uno de los que asesoró, orientó a la señora Dina Boluarte para que actuara con mayor dureza. Y es por ello que nosotros vemos, ¿no?, cuál ha sido pues el actuar de esta policía y la orden que dieron estos altos mandos. Era matado, como él mismo lo dijo, según ellos estaban combatiendo contra subversivos, contra terroristas. Entonces, muy lamentable por todas las declaraciones de este miserable Ernesto Blum, ex miembro del Tribunal Constitucional, ya que aquí en Puno y en otras regiones hay familias, hay hijos, hay padres, hay hermanos que todavía lloramos a nuestros seres queridos por cómo los han asesinado. Y aparte de ello, a nivel nacional tenemos más de 1.500 heridos que en la actualidad viven con balas en el cuerpo, que en la actualidad están con perdigones en el cuerpo. Y este señor frescamente sale a decir que fue uno de los que dijo que se actuara con mayor dureza. Por ello que nosotros condenamos todas las versiones de este señor y solamente pedimos a las instituciones que administran justicia en el país que le caiga todo el peso de la ley, porque este señor es cómplice, es un asusador del resultado de las 50 vidas apagadas a nivel nacional. Y señor Raúl Samillán, ahora también por favor cuéntenos sobre los obstáculos que han existido y han identificado en las investigaciones por la búsqueda de justicia. Bueno, después de haber vivido las diferentes masacres en las diferentes regiones, tal es el caso de Apurímac, donde se tiene 7 asesinados, en Ayacucho se tiene 10 asesinados, en Pichanaki se tiene 3 asesinados, en Juliaca se tiene en total 22 asesinados, ¿no? En Carabaya se tiene 2, en el Cusco se tiene 2, entonces
que suman a un promedio de 50 asesinados. Lo que ha venido haciendo esta señora Dina Boluarte y toda esa cúpula, que es el Congreso, el Ejecutivo, en parte del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo con el señor Josué Gutiérrez y demás otras instituciones, ¿no?, que se han puesto de lado, han tratado de llevar o de malinformar a la población mediante sus medios de comunicación. Lo que han hecho es llevar ese mensaje o mencionar que ellos han combatido el terrorismo, que ellos han devuelto la paz al Perú, porque las personas que salieron a marchar, que salieron a protestar, eran delincuentes, eran terroristas, eran miembros de organizaciones criminales, incluso eran ponchos rojos o estaban siendo apoyados económicamente por el país hermano de Bolivia y por el señor Evo Morales. Todo eso han ido mencionarlo en los diferentes medios de comunicación, ¿no?, que les han dado espacio y con la finalidad de justificar los más de 50 asesinados y los más de 1.500 heridos. Entonces, para que la población tenga un poco más claro, es que muchas de estas personas, bueno, todas se podría decir en resumen, los 50 asesinados, ninguna persona se le ha encontrado con algún armamento de arma de fuego. No se le ha hecho la prueba de absorción atómica y nunca estos señores han disparado. Se les ha investigado si pertenecían a alguna organización criminal, tampoco. Si pertenecían, o sea, eran personas intachables, personas que eran del pueblo, ¿no?, que se dedicaban a la agricultura, algunos a la ganadería, algunos eran obreros en albañilería, algunos eran niños que han sido asesinados, y en otro caso eran estudiantes, y bueno, y el caso de Marco Antonio Sabillán, que es mi hermano, era un biólogo y médico internista que lo único que ha hecho es salvar vidas. Lo único que ha hecho es acudir a estas personas que se encontraban tiradas en el piso, ¿no?, después de haber recibido una bala o cantidad de perdigones, y bueno, y por hacer esa labor humanitaria le arrebataron la vida. Entonces, eso fue lo primero que ha hecho la señora Dina Boluarte, ¿no?, malinformar a la población, llevar otra verdad y hacer creer que habían combatido el terrorismo y que ellos estaban devolviendo la paz a todo el Perú. Ahora el señor Raúl Samillán nos va a compartir un mensaje final para todos nosotros, como también una invitación para el 9 de enero del 2025. Si la justicia tarda, para nosotros ya no es justicia. Y no queremos que muchos familiares tengan que partir de este mundo sin haber alcanzado justicia, porque ya se ha dado, ya tenemos 3 padres de familia que han tenido que partir de este mundo en medio del dolor al no haber alcanzado justicia para sus hijos. Entonces no queremos que eso se siga dando. Entonces, por ello que nosotros ahí vamos a continuar en pie de lucha. Somos una organización nacional. Estamos articulando con todas las regiones donde se han masacrado, y más bien yo quisiera hacer el llamado al pueblo ayacuchano, al pueblo apurimeño, al pueblo cusqueño, que nos acompañen, no nos dejen solos. Nosotros estamos buscando justicia por nuestros seres queridos y para que este tipo de situaciones nunca más se vuelvan a repetir en el Perú, para que ningún padre, ninguna madre, ningún hermano, ningún hijo tenga que llorar el asesinato de sus seres queridos. Queremos poner un alto y por eso estamos pidiendo las garantías de que nunca más se vuelvan a repetir. Quiero hacerles una invitación. El 9 de enero en la ciudad de Juliaca vamos a conmemorar el 2º año de la masacre, donde se apagaron 18 vidas. Yo quiero hacerles la invitación a todos los dirigentes, a todas las organizaciones que puedan ser partícipes, que vengan a la ciudad de Juliaca y se fortalezcan, porque en Puno seguimos de pie, seguimos fuertes, ¿no?, contra este gobierno y contra este sistema. Y también a los hermanos artistas. Ahí en Cusco hemos visto que en Apurímac y en Ayacucho y en otras partes del país han sacado temas en contra de este sistema, de este gobierno. Por ello hacemos la invitación a estos hermanos artistas
que vengan, que sean parte de esta conmemoración, que ellos lleven su voz, que el pueblo de Puno los escuche, cómo seguimos luchando contra ese sistema y buscando justicia. Agradecemos al señor Raúl Samillán, él es hermano de Marco Antonio Samillán, el médico internista que fue asesinado en la ciudad de Juliaca el 1 de enero. Ahora vamos a continuar con la sección de comunicadores rurales. Escucharemos el informe del comunicador rural Amílcar Huamán desde Anta. Sumajpunche Cachun Huaycapanaicuna, desde nuestra provincia de Anta, vuestro corresponsal Amílcar Huamán para nuestro programa Uyarinakusunchis. El tema de hoy, las protestas sociales ya suscitadas casi 2 años atrás. Para nosotros este tema sigue latente en vista de que hasta hoy en día no hay justicia para todos nuestros hermanos y hermanas quienes fueron asesinados en estas protestas sociales. Caso real tenemos el de Remo Candia, quien fue un compañero de nuestra comunidad Anansaya Urinsa Collana de Anta, y hace poco, en estas festividades de la Virgen Inmaculada Concepción, patrona vitalicia de la provincia, se pudo apreciar la visita de las distintas comparsas en son de romería al Cementerio General de Anta, en la cual pudimos ver a su mamá, a todos sus hermanos familiares, también a los amistades, amigos y a los compañeros de danza, con lágrimas en los ojos, clamaban justicia, donde que muchos de ellos también indicaban de que si no alcanzáramos esta justicia terrenal, que la justicia divina se encargara de que estas personas o personajes quienes asesinaron pues a Remo Candia en aquel fatídico día del 11 de enero. Para nosotros siempre hay un dolor, hay una espina este día, ya que también fuimos parte de estas luchas, hemos estado esas fechas conjuntamente muchos hermanos de acá de nuestra provincia de Anta, de muchas comunidades, y donde pudimos apreciar las ráfagas de fuego que disparaban la Policía Nacional a quemarropa a cada uno de nosotros, quienes solamente levantábamos la voz buscando siempre esta democracia que haya acá en nuestra patria. Y todo esto quedará en nuestra memoria y en la historia de cómo se ensañaron este sistema, este gobierno hacia su pueblo. Eso, hermanos, nos tiene que seguir llamando a reflexionar y de que no podemos seguir así. Siempre tiene que existir esa esperanza de que en algún momento nuestra patria tenga que ser para cada uno de nosotros y no solamente para unos cuantos quienes ejerzan poder económico y hagan tabla rasa de nuestras riquezas y de todos los bienes de nuestros suelos. Hay una tarea fuerte y latente que se tiene que seguir trabajando a pesar de lo que hoy en día este sistema de gobierno sigue criminalizando estas protestas, sigue amedrentando y persiguiendo a muchos hermanos y hermanas quienes alzan la voz frente a estos abusos y atropellos que el Estado peruano hace con nosotros. Agradecemos a Amílcar Huamán, comunicador rural desde Anta, con este reporte. Ahora continuemos con la sección de extractivismos en el sur con el economista Pablo Villa. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas que escuchan este programa todos los jueves. Un saludo especial desde el Centro Bartolomé de las Casas y el Grupo Propuesta Ciudadana. Hoy día vamos a brindarles información
sobre conflictos sociales que la Defensoría del Pueblo reporta mensualmente, ¿no? Hoy día vamos a hacer referencia al reporte número 248 que corresponde al mes de octubre del 2024, ¿no? Entonces, ahí tenemos un conjunto de informaciones bien detalladas, ¿no? En las cuales podemos encontrar cómo están nuestras regiones en cuanto a conflictos sociales. Pero en forma general les vamos a alcanzar esta información de que en el Perú al mes de octubre se reporta un total de 209 conflictos sociales, de los cuales 163 se encuentran en situación activa y 46 en situación latente, ¿no? Estos últimos podrían pasar rápidamente a situación activa, ¿no? Dependiendo cómo van los conflictos sociales. A nivel de regiones también se registra estos tipos de conflictos, ¿no? En el caso de Cusco tenemos un total de 23 conflictos sociales, ¿no? Lo que representa un 11% y se ubica en el segundo lugar. La región de Apurímac tiene un total de 12 conflictos sociales y representa el 5.7% del total y se ubica en el quinto lugar. Entonces, ahí tenemos detallados la cantidad de conflictos sociales a nivel de cada una de las regiones, ¿no? Y por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que en este reporte se detalla de que a qué parte corresponde solucionar estos conflictos sociales. Cerca del 59%, repito, 59% corresponde la solución al gobierno nacional. Es decir, la solución está en manos del gobierno nacional a través de los diferentes sectores. Un 27% está en manos del gobierno regional y un 11% en espacios de gobiernos locales, ¿no? Y por otra parte también tenemos que tener en cuenta qué tipos de conflictos sociales tenemos a nivel nacional, y cerca del 52% son de tipo socioambiental, es decir, conflictos sociales que están referidos en su gran mayoría ocasionados por la actividad minera, ¿no es cierto?, y también por la actividad de hidrocarburos, ¿no? Esos son los dos sectores en los cuales se encuentran las mayores cantidades de conflictos sociales en temas de medioambiental, ¿no? Pero también tenemos de asunto del gobierno nacional, y un aspecto importante es que el 12% de estos conflictos sociales son de tipo comunal, es decir, aquellos conflictos que están en continuidad entre diferentes comunidades. Principalmente hemos estado escuchando, hemos visto los reportes sobre delimitación territorial, ¿no? En algún momento hemos tenido reportes muy críticos sobre estos conflictos comunales, ¿no? Inclusive con pérdida de vidas humanas, las mismas que no debe ocurrir o que se debe solucionar este tipo de conflictos comunales. Entonces, estos son los números que podemos apreciar en este reporte al mes de octubre de 2024, ¿no? Pero solamente para ya cerrar esta pequeña intervención es que tenemos que saber cómo se presentan los conflictos sociales. ¿Nacen de un momento a otro o es que tiene todo un proceso, ¿no? En este sentido podemos ver de que hay una fase temprana, es decir, los conflictos van presentándose, van calentando motores, van discutiendo algunos aspectos críticos, ¿no? Y estos temas casi siempre no son escuchados, ¿no? Sino que estos conflictos en el tiempo van escalando, ¿no? O sea, van subiendo de intensidad, ¿no? Hay mayores protagonistas. Ya la situación, no hay acuerdo entre las partes interesadas y por lo tanto llega a una etapa crítica, que es la crisis en los conflictos sociales, ¿no? Y esta crisis está visto como aquellos momentos en los cuales ya el conflicto estalla, como en los paros locales, regionales, ¿no? Conflictos de violencia que se registran, ¿no es cierto?, en los diferentes momentos y también en los territorios, ¿no? Para luego
luego esta etapa también tiene una etapa de enfriamiento, ¿no? O sea, se calman los ánimos, hay indicios de que las partes quieren tener un diálogo, ¿no? Y finalmente se establece este proceso de diálogo o la instalación de las famosas mesas de diálogo. En todo caso, no esperemos que este proceso tenga esta periodicidad, sino que más bien sería bueno que en la etapa temprana, antes de escalamiento, podría haber estos temas de interés, de poder conversar entre los diferentes actores y dar solución inmediata, ¿no? Y no tener este proceso, llegar a la crisis en la cual inclusive se registran graves situaciones como pérdidas humanas, ¿no? Entonces, esta situación debemos de manejar adecuadamente, ¿no? Entonces, compañeros, es lo que queríamos comentarles hoy día en nuestro bloque. Y bueno, hasta luego y muy pronto nos veremos. Gracias. Agradecemos al economista Pablo Villa por brindarnos este informe en la sección Extractivismos en el Sur. Y como hemos escuchado en el programa de hoy, conversamos con César Quispe Calcín, abogado y activista en derechos humanos, con la congresista por la región de Cusco, Rosluque, y con el señor Raúl Samillán, hermano de Marco Antonio Samillán, el médico internista que fue asesinado en la ciudad de Juliaca el 1 de enero durante las protestas del 2023. Esto ha sido Uyarinakusunchis y es producido por el Centro Bartolomé de las Casas. Agradecemos a todos nuestros colaboradores y participantes. Recuerden escucharnos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Radio Inti Raymi y también por las redes sociales como el Facebook e Instagram y Spotify del Centro Bartolomé de las Casas. Se despide Kelvin Álvarez y Marco Arcadio en la conducción, junto a Gaide Ceballos en los controles y Ana Román en la dirección. CBC, a la escucha del mundo andino y amazónico.